Nuevamente les damos la bienvenida, queridos amigos. Título de la lección 9. Bendito el que viene en el nombre del Señor. Nuestro texto inicial se encuentra en Salmo 118, versos 22 y 23. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser la piedra angular. Obra del Señor es esto, es una maravilla a nuestros ojos. Y aquí tenemos los textos bíblicos base de este estudio para una mejor comprensión. Número 1. Introducción. Los diversos salmistas bíblicos dan testimonio total de Cristo, su persona, su ministerio y casi todos los aspectos de su obra en el plan de salvación, todo profetizado entre 500 a 1000 años antes con notable exactitud, y sus temas revelados son su divinidad, su obediencia, su celo por el templo de Dios, su identidad como el buen pastor, la traición, su sufrimiento, sus huesos que no fueron quebrados, su muerte, resurrección, ascensión, sacerdocio y realeza en el cielo. Jesús, ya en la tierra, citó salmos en su conversación con los discípulos camino a Emaús, la prueba de quién era Él. En todos los salmos, mediante lamentos, acciones de gracias, alabanza y el clamor en busca de justicia y liberación de los salmistas, podemos oír los ecos de la oración de Cristo por la salvación del mundo. Número 2. El pastor divino y abnegado. Estos salmos describen simbólicamente la relación entre el Señor Jesús como la de un pastor y su pueblo, las ovejas de su prado, a las que guía y cuida, como sustentador Dios para con sus hijos, dependientes de Él, para satisfacer todas sus necesidades. Así es de cercana la relación con Dios y que revela la propiedad de Dios sobre su rebaño, garantizada por dos fuertes vínculos, la creación y el pacto de redención. Cuando Jacob bendice a su hijo José, se simboliza a Dios como el pastor de Israel en el antaño y a los cristianos de hoy. Solamente el Señor es el buen pastor y hoy reconocen inequívocamente su voz y lo obedecen. Dios en Cristo, como buen pastor, nunca abandonará a sus ovejas descarriadas, sino que las busca para salvarlas. Él estuvo dispuesto a morir por sus ovejas, como el cordero sacrificado por todas ellas. Jesús hoy llama a sus ovejas de otros rebaños y las une en un solo rebaño. ¿Aprovechas a diario en tu vida los beneficios de tener a Jesús como tu buen pastor? Número 3. El Mesías sufriente. Muchos salmos expresan los sentimientos agónicos de máximo desamparo del Mesías sufriente en la cruz. Salmo 22 es una profecía mesiánica directa y encajan perfectamente con las circunstancias de la muerte de Cristo. Número 1. Jesús oró con las palabras de Salmo 22:1 en la cruz. Número 2. El tormento de la separación de su Padre que sufrió Cristo, porque Él cargó con los pecados de todo el mundo, provocándole un sufrimiento inexplicable a la mente humana, al romperse la unidad entre el Padre y el Hijo, algo nunca visto, y en un solitario abandono, Cristo se encomienda incondicionalmente al Padre. Número 3. Fue contado como transgresor. Y número 4. La culpabilidad de cada descendiente de Adán abrumó su corazón. La ira de Dios contra el pecado, el terrible desagrado de la iniquidad, llenó de consternación y quebrantó a su Hijo. Las imágenes de toros fuertes, leones rugientes y perros resaltan la crueldad y la animosidad que soportó Cristo en sus horas finales a manos de los pecadores por los que vino a morir, quienes incluso hicieron comentarios venenosos contra este Mesías Salvador.
Poco comprendía entonces el pueblo que este Mesías rechazado se convirtió en fuente de salvación para el pueblo de Dios, y tras su resurrección entre los muertos, Cristo, aunque sufrió el rechazo de la humanidad, Dios lo glorificó y es piedra angular del templo espiritual de Dios, la Iglesia cristiana. Para quienes lo rechacen, se convertirá en el futuro en el juez supremo, en el día del juicio. Jesús pagó por cada pecado que tú hayas cometido, y por el hecho de que Él sufriera en tu nombre, el pecado debe ser tan aborrecible para ti. Número 4. Siempre fiel a su pacto. El pacto davídico, ejemplificado con la relación entre Dios y David, contiene la promesa de Dios de sostener eternamente el linaje de David y la prosperidad del pueblo de Dios. Sin embargo, el rey David no siempre fue fiel al Señor. Salmo 89 parece indicar que las gloriosas promesas del pacto davídico se habían perdido, pero Dios no abandonó a Israel, porque el amor eterno de Dios perdona los pecados de los pecadores cuando se arrepienten. Pero mientras no se arrepientan, se mantiene un grave descontento de Dios. Cada uno siente las amargas consecuencias de su desobediencia y se da cuenta de la gravedad de sus pecados. Dios pregunta: ¿hasta cuándo? La esperanza se renueva al rendirse a Dios y nace en el corazón la seguridad en Dios y su gracia perdonadora. Recomendamos ver el video ¿Qué es la gracia? En este mismo canal. En resumen, aunque el componente humano del pacto fracasara, el pueblo podía descansar en la promesa de los propósitos inmutables de Dios, y al final Dios prevalecerá y su reino eterno se establecerá para siempre, pero únicamente gracias a Jesús y no al pueblo de Dios. Es gracias a su honor y a su autoridad especiales, porque Jesús es el Rey Supremo sobre todo el mundo, cuando lo resucitó el Padre de entre los muertos. Número 5. Rey eterno de poder incomparable. La descripción de Dios como Padre del Mesías apunta a la coronación del Rey cuando éste fue adoptado en el pacto de Dios. Prevé la resurrección y la exaltación de Cristo como el amanecer del nuevo pacto eterno y del sacerdocio real de Cristo en el cielo ahora. El Mesías se sienta a la diestra de Dios como alguien que posee honor y autoridad sin precedentes. Además, la interacción entre Dios y el ungido, el Mesías, sugiere incluso una intención de identificar a este Mesías davídico como el Señor Jesús mismo. Cristo tendrá la victoria absoluta sobre todos sus enemigos, al hacer de estos enemigos un estrado, simbólicamente colocar sus pies sobre el cuello de sus enemigos derrotados para demostrar el dominio total sobre ellos. La vara de Cristo, el bastón, es un símbolo del juicio divino que pone fin al dominio del mal y representa el reinado sin rival de Cristo. Incluso los reyes impíos del pasado y los malos líderes de ahora tienen la oportunidad de arrepentirse y someterse al Mesías. Gracias a la cruz, la promesa del reino está asegurada y al final el bien triunfará sobre todo mal. Se hará justicia y el dolor y el sufrimiento y muerte serán vencidos para siempre. ¿Acaso nosotros hoy encontramos consuelo en esta verdad ahora que, desde una perspectiva humana, el mal parece prosperar? Número 6. Sacerdote eterno según el orden de Melquisedec. El sacerdocio eterno de Cristo deriva del simbolismo que encontramos en Melquisedec, quien era a la vez rey de Salem, Jerusalén, y sacerdote del Dios Altísimo. Un caso único y especial, nunca visto antes ni se verá otra vez, porque los reyes en el Antiguo Testamento nunca pudieron ser sacerdotes.
Fue una excepción divina para simbolizar el reinado del Mesías, Jesucristo. Dios muestra al Mesías dotándolo de una realeza eterna y de un sacerdocio de rango superior, el orden de Melquisedec. El Señor sella su palabra con una promesa solemne, nunca detenerse en sus esfuerzos hasta darnos un sacerdote perfecto como señal de su gracia. Quizás la gente voluble rompa su pacto y le dé la espalda a Dios, pero el juramento de Dios es inmutable, nunca cambiará y está garantizado por la gracia de Dios al revocar su juicio sobre un pueblo arrepentido, sobre los cristianos ahora. Salmo 110 distingue al Mesías Rey de los demás reyes y sacerdotes de Israel, incluyendo a David. Habla del sacerdocio de Melquisedec, un rey sacerdote distintivo en la historia de Israel. En el libro de Hebreos, capítulo 7, al ser a la vez Rey divino y sacerdote eterno, Cristo tiene una superioridad sin precedentes y sostiene un pacto superior que se basa en el juramento de Dios y no en promesas humanas. Cristo hoy ejerce su ministerio en el santuario celestial y por eso puede interceder por su pueblo, por ti y por mí, y liberarnos de las tribulaciones. Estamos en Él con la seguridad duradera de permanecer ante la presencia misma de Dios. Él abolirá el dominio del mal, no solamente en el corazón de las personas arrepentidas, sino también en todo el mundo. Cumplirá todas sus promesas de Salmo capítulo 2 y todos, gobernantes o no, incluidos todos los líderes seculares y religiosos, estaremos sujetos al juicio final con Jesús como Dios, juez, rey y sacerdote, una cobertura total a nuestro favor. Por eso pide hoy también nuestra obediencia y confianza en Él absolutas. Número 7. Conclusión. Y se recomienda la lectura mostrada. Jesús asimismo es hoy Dios con nosotros. Cuando angustiados clamamos en oración por ayuda, justicia y liberación del sufrimiento, debido a que anhelamos de veras serle fieles. Nunca nos abandona en nuestra perdición y desesperación, sino que nos muestra el camino para salir victoriosos con la fe total en Él. ¿No ha sucedido en ti esto antes? Y si no, ahora es el momento mejor para responder hacia Él, hacia este llamado que nos hace hoy. Por nosotros es quien es Cristo, Creador, Redentor, Sacerdote y Rey eterno, a fin de salvarnos de la perdición eterna del pecado, porque por medio de su humanidad Cristo tocó a la humanidad y por medio de su divinidad se aferró del trono de Dios. Como Hijo del Hombre nos dio un ejemplo de obediencia, como Hijo de Dios nos imparte poder para obedecer, y como a Moisés al enviarlo a su misión, así a nosotros al enviarnos a la nuestra, a compartir este bendito conocimiento a todos aquellos que aún no le conocen. Y como leemos en el Evangelio de Juan capítulo 10, así diremos, el gran yo soy me ha enviado, porque el Mesías Jesucristo es el pan vivo y además es el camino, la verdad y la vida. Y Jesús termina dándonos una promesa, la más excelente. Toda potestad le fue dada en el cielo y en la tierra, y Él es la garantía de todas sus promesas. Por eso no tengamos miedo. Y para los que necesitan las preguntas finales se están presentando. Puede detener el video para tener tiempo suficiente. Por eso hoy, querido amigo y amiga, ¿qué es hasta aquí nuestro cristianismo? ¿Cómo hemos vivido en el pasado? Hoy es tiempo, otra vez, de reconsagrar nuestra vida, porque de alguna manera le hemos fallado, pero hoy es tiempo de oportunidad. Hoy Jesús, nuestro querido Salvador, está intercediendo por nosotros. ¿Aceptarás esta oportunidad? Espero en Dios que sí. Que Dios
nos bendiga.